alimentan de esta palabra. Así es. Nos mandan mensajes de diferentes lugares y pues ha sido de gran bendición. Por eso siempre estamos transmitiendo, hermanos, en vivo. Para los que están lejos. Pero para los que están cerca se pueden congregar, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén, amén. Salmo 27:4. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer el 4 y el 5. Salmo 27:4 y 5. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con temor y reverencia, tu bendita palabra dice así, de esta manera. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me afrontará al alto. ¿Usted lo cree? Gloria a Dios con todo su corazón. Recordemos que la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está viendo en qué puerta le abren, un portillito que le abra. Pero aquí nos dice la bendita palabra que Él nos esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Amén. Me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca. A ti y a mí nos pondrá en alto. Primero es protección divina y luego la prosperidad, el aumento en tu vida espiritual sobre una roca. Te va a poner en alto porque Él te va a esconder. Gloria a tu Dígale nombre, que está a tu Padre. lado, te va a esconder. Aunque andes mal, te va a esconder, dígale, por su gracia y por su amor. Inclina su rostro, mis amados. Bendito Rey, amado Dios. En este momento, Padre mío, nos disponemos, Señor, a predicar tu bendita palabra. Pedimos, Señor, que haya un buen emisor y un buen receptor, para que esto haga efecto en los corazones y de gloria. Ayúdanos, Espíritu Santo, Padre, que va a predicar la palabra de Dios. Trae la palabra de vida a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, No te llenes, damos Señor, gracias. te damos gracias, Bendice tu Padre. heredad, bendice toda obra de tus manos, Señor amado, bendice las ovejas de tu prado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, el pueblo dice: Amén. Bendecidos mis hermanos, pueden tomar su lugar. Gloria a Dios. El rey David, inspirado por el Espíritu Santo, en esta porción de la bendita palabra del Señor, no está pidiendo muchas cosas. Una, dice, solamente una cosa, que para el rey David y que debe de ser para cada uno de nosotros, que la presencia de Dios sea lo primordial en nuestras vidas. Que la presencia de Dios no la descuidemos. Ya Dios nos la dio. Ahora no hay que descuidar la presencia de Dios. La palabra del Señor dice ahí en el libro de Ezequiel que el pueblo de Dios descuidó la presencia de Dios. ¿Y sabe qué dice que la palabra? Que la presencia de Dios se fue, que se fue por las ventanas y salió por la puerta. Había cultos, pero sin la presencia de Dios. Por eso es muy importante este mensaje, hermanos, que penetre en tu corazón a no descuidar la presencia de Dios. Amén. Que es lo más hermoso, lo más valioso que Dios le ha dado al ser humano, su presencia. Amén. Yo sé que muchos no la pueden entender, vive. pero vamos a ver con boca la palabra. Que es la gloria de Padre hermano. Él no dice muchas cosas. Una cosa he demandado, eso es lo que yo quiero. Una sola cosa. Y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Está diciendo que yo esté en la presencia de Dios todos los días de mi vida. Amén. No que estés aquí en la iglesia todos los días, en su presencia. Que estés en tu casa y ahí está la presencia de Dios. Amén. Porque tú vienes aquí a la iglesia y por testimonio de gente, de familias,
nos han dicho que aquí sienten algo diferente, que aquí está la presencia de Dios. Amén. Esa presencia, Dios quiere que la lleves a tu casa, donde quiera que vayas. Que no solamente aquí en el templo, que no solamente en la iglesia, en la casa de Dios, sino que la presencia de Dios vaya también a tu casa por medio de ti. Amén. Y que esa presencia sea permanente allí en tu casa. Sí, amén. Es lo que el rey David aquí está, dice una cosa, solamente esa quiero, y esta puedo estar buscando, que esté yo en la presencia de Dios todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Para contemplar. Cuando tú estás en esa presencia de Dios, todo lo ves hermoso, todo lo ves bien, todo lo ves bueno. No hay nada en contra. Cuando hay algo negativo, Dios te da ese nivel de comprensión, que comprendas a la gente, que no estés criticando, juzgando, porque tienes la presencia de Dios. Es lo que hizo Jesucristo. Jesucristo dice que cuando Él vio a su pueblo dispersos como ovejas que no tienen pastor, y tuvo misericordia de ellos, y hasta el día de hoy Él tiene su misericordia sobre su pueblo, sobre sus hijos, sobre los que le buscan, sobre los que quieren agradar a Dios, sobre los que no les aburre la presencia, leer la palabra, venir a la iglesia, que no sea un fastidio, como dice el profeta Malaquías, que en ese tiempo mucha gente decía: ay, culto otra vez. ¡Ay, qué fastidio! ¡Qué aburrimiento! ¿Sabe por qué? Porque no tienen la presencia de Dios. Porque cuando tienen la presencia de Dios, en tu corazón quisieras que todos los días hubiera culto. Cuando dicen amén, denle la gloria al Rey, hermanos. Vamos a hablar de dos casas que aparecen aquí en la Biblia. Dos casas que el Señor a una prosperó y a otra pasaron 20 años y no pasó nada. Esto es un ejemplo para nosotros de que esa presencia tiene que estar en la casa. Amén, hermanos, en tu casa. Aquí, pues, gloria a Dios, aquí está la presencia de Dios, lo sabemos, por el Espíritu Santo que trae su presencia. Por eso es que hay vidas transformadas. Por eso es que hay vidas cambiadas. Por eso es que el Señor transforma nuestras vidas, nos cambia los pensamientos y nos cambia los sentimientos. Porque Él dijo: pondré mis leyes en sus mentes y sobre su corazón las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. La pregunta es: ¿está la presencia de Dios en tu casa? Ese es un reto, ese es un desafío. Ese es algo que nosotros debemos de entender y comprender. ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo está nuestro esposo, nuestra esposa? ¿Cómo está nuestra familia? Si verdaderamente la presencia de Dios está en nuestra casa, si no la contaminamos, que la presencia de Dios va contigo. El punto es que se contamina con cosas que no le agradan a Dios. Por eso es que vamos a ver esta historia, hermanos, que aparece en la Biblia. Hay tres personajes importantes, personas importantes que aparecen en la palabra del Señor. Uno es Abinadab, otro es Obed-edom y el rey David. Son tres los que más resaltan en esta historia. Si usted puede abrir la bendita escritura en el capítulo 13 del primer libro de las Crónicas. Primero de Crónicas, capítulo 13. El mensaje de hoy es la presencia de Dios en tu casa. En tu casa. Ese es, como le digo, ese es un desafío para cada uno de nosotros, que tenemos que analizar, tenemos que reflexionar cómo estamos en nuestra casa delante de Dios. ¿Qué hay en nuestra casa? Murmuración, chismes, malas palabras, música del mundo, alcohol, cerveza. ¿Qué hay en nuestra casa? ¿Qué permitimos que entre a nuestra casa? A
Dicen, es que vino mi familia y trajeron. Tú tienes la presencia de Dios, pero permites que tu casa sea contaminada. Por eso no pasa nada. Sigue igual como en la casa de Abinadab. 20 años estuvo la presencia de Dios y no pasó nada. Amén. ¿Y por qué en la casa de Obed-Edom 3 meses? Y Dios lo prosperó en todo, en lo espiritual y en lo económico. Dale la gloria a Dios, hermano. Porque la presencia de Dios te va a traer prosperidad. Amén. En las dos áreas, en lo espiritual y en lo económico, en lo físico. El apóstol Juan a su amado Gallo le dijo, mira, yo deseo que tengas salud y que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Amén. Esa es la presencia de Dios. La presencia de Dios te trae santidad, te trae prosperidad, te trae temor, te trae reverencia, Amén. te trae respeto a las cosas de Dios. Así es, amén. Amén. Capítulo 13 del libro de Crónicas, versículo 1. Síganme con la vista, mis amados. Dice así. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Ahí deténgase, mis amados. Con esto tenemos. Miren, les voy a decir un poquito de historia, del trasfondo de esto. Cuando el sacerdote Elí era el sumo sacerdote allá en Israel, él tenía 2 hijos que participaban en las cosas santas, en las cosas que tenían que tener temor y reverencia. Pero dice que sus hijos no guardaban con respeto, con reverencia. Pónganme atención a mí, yo estoy predicando. Amén. Todos voltean para él. Miren, Amén. porque no quiero que se me distraiga, porque esto es muy importante para usted, Amén. para mí, para su casa, su familia, porque son historias que están en la Biblia. La palabra de Dios dice que toda escritura es inspirada por Dios, Amén. útil para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, Así a es, fin de amén. que todo hombre, toda mujer sean preparados para toda buena obra. Alabado sea el Señor. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: mira, hijo mío, procurar es que te interese, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, Amén. como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Denle la gloria al Rey, hermanos, bendito Dios. En esos tiempos del sacerdote Elí, dice que vinieron los filisteos a la batalla, vinieron a causar estragos, la guerra contra Israel, y entonces dice que como el arca entonces la estaban usando como un amuleto. En la primera batalla dice que perdieron 4,000 hombres, pero en la segunda batalla dice: ahora sí vamos a ganar, vamos a llevar el arca. Amén. Y el arca la llevaron los hijos de Elí. Allí dice la palabra del Señor que solamente los sacerdotes tenían que llevar el arca. Así es, amén. ¿Qué era el arca? El arca era un cofre de madera, de acacia, recubierta con oro puro, donde el Señor le dijo a Moisés los detalles, las medidas, cómo la hiciera, y que le pusiera unos anillos a los lados
y que pusiera unas varas para que no la pudiera tocar nadie, Amén. porque simbolizaba la presencia de Dios. Así es, amén. Así que solamente los sacerdotes, por medio de esas varas en sus hombros, son los que podían cargar el arca sin tocarla. Así es, amén. Sin tocarla. Es que era santa, representa, como le digo, prosperidad, la presencia de Dios, pero también representa la justicia. Así es. Donde si la persona está mal y se atreve a tocar las cosas santas sin el orden divino, hay consecuencias. Así es, amén. Hay consecuencias fatales. Por eso es que es bien importante cuidar la presencia de Dios. Amén. A no hablar así, murmurar nada más por nomás, sino que tiene que haber un temor, un respeto Así y una es, amén. reverencia Amén. a las cosas divinas, a las cosas santas, a no tomarlas en poco. Así Así es, que amén. en ese tiempo llevaron el arca, perdieron 30,000 hombres y los filisteos se robaron el arca, se la llevaron. Pero como el Señor no puede estar donde hay pecado, dice que lo pusieron en el templo de su rey, de su dios Dagón, y que a la mañana siguiente ese dios Dagón estaba postrado delante del arca. Y dice que al otro día lo levantaron, lo pusieron otra vez, y que delante de la presencia de Dios, porque la Biblia dice que Él es solo, Él es único, Él no comparte su gloria con nadie. Cuando dicen amén, denle la gloria a Dios. Al otro día lo volvieron a poner en su lugar y amaneció, dice, no solamente doblado ante el arca, ante la presencia de Dios, ese Dios de los filisteos, sino que dice la Biblia que todo desmembrado, sin piernas, sin cabeza y sin brazos. Amén. Así amaneció el Dios de los filisteos. Y Dios trajo una gran plaga a toda esa nación de Filistea. Dice que le trajo una plaga de tumores y una plaga de ratas, de ratones. Tanto que no pudieron soportar y tuvieron que devolver el arca ellos solos. Devolvieron el arca a tierra de los israelitas. Y con ese pensamiento vamos a iniciar con esta prédica. Amén. De que cómo devolvieron el arca porque no pudieron soportar la presencia de Dios. Porque cuando no está bien la persona y quiere tocar las cosas santas, Dios trae juicio, Dios trae plagas. Lo vemos en la palabra de Dios. Así que trajeron el arca a tierra ya de los israelitas. Cuando trajeron el arca, el que se atrevía a tocarla moría en el instante. Por eso es que dice que se la llevaron a la casa de Abinadab. La casa de Abinadab lo describe la Biblia que estaba en un lugar alto, en una montaña. No era cualquier casa, era una casa en la montaña. Es una casa buena, Abinadab. Y leyendo la escritura, investigando un poquito más, Abinadab era hijo de Saúl, para que sepa. Este Abinadab, donde llegó el arca por 20 años, era hijo de Saúl. Así que la palabra de Dios nos dice muy claramente que Saúl, cuando tomó el trono, no le interesó el arca, no le interesó la presencia de Dios. Es más, él quería los aplausos, quería los honores para él. Tanto que hasta se mandó a hacer un monumento, que todas las miradas fueran para él, no para el Señor, sino para Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Este rey esquizofrénico, fuera de sí, nunca le interesó la presencia de Dios. Y gobernar sin la presencia de Dios, no vienen cosas buenas. Cuando la persona tiene esa autoridad en su casa, como padre de familia, como madre de familia, y no toma esa autoridad sin la presencia de Dios, no va a haber bendición. Siempre va a hacer el enemigo lo que él quiere, porque no hay respeto, no hay reverencia, no hay temor a la presencia de Dios. Nos acostumbramos tanto que se nos hace normal, y no es normal. No para todos es la presencia de Dios.
Así que estuvo esta casa, esta arca estuvo en la casa de Abinadab, ahí en lugares altos, y como dice aquí el versículo 13:3 de Primero de Crónicas, dice: y trajeron el arca de nuestro Dios a nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso. Miren, no hacían caso a la presencia de Dios. Dios quiere que le hagas caso a la presencia de Dios, para que sucedan cosas hermosas, gloriosas en tu vida, en tu familia, en tu casa. Dios quiere que le hagas caso a la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor que esos 20 años nadie se interesó por la presencia de Dios. El arca ya estaba en la montaña, en la casa de Abinadab, ahí estaba, pero nadie la buscó. Dice que mejor todo el pueblo se lamentaba, puras quejas, puras acusaciones, puro justificarse, echándole la culpa a otros. Alguien se va de la iglesia, no falta quien echarle la culpa. Por culpa de fulano, mi hija anda en el mundo. Por culpa de fulano, mi hijo se perdió. No le eches la culpa a nadie. Es tu culpa que no buscas la presencia de Dios. Por eso tus hijos son los que no vienen a la iglesia. Una de las características malas del rey Saúl, que siempre se justificaba. Siempre le estaba echando la culpa a otras personas. Él nunca decía, no, fui yo, como el rey David. Él no se justificaba. El rey David siempre reconocía que le había fallado a Dios, y el Señor lo volvía a restaurar, porque venía al altar arrepentido. Un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento verdadero, donde dice: hasta aquí, ya no más. Ya voy a respetar con temor y reverencia la presencia de Dios. Por eso él declaró: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de mi Dios, en la presencia de mi Rey, todos los días de mi vida, para inquirir en su santo templo, contemplar la hermosura de Jehová. Esa palabra inquirir quiere decir indagar, querer conocer más de Él. Indagar, quiero saber, quiero conocer más de Dios. Yo te quiero conocer, Señor, más y más, para inquirir, conocer más el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El rey David, por naturaleza, ya un adorador, él mismo declaraba: bendeciré a Jehová en todo tiempo. O sea, todos los días de mi vida bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos, los humildes, los que saben, reconocen que necesitan a Dios. ¿Cuántos necesitan a Dios? Lo oirán los mansos y se alegrarán. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Y luego dice el rey David: este pobre de espíritu, este que sabe que necesita a Dios, clamó y Jehová le oyó y le libró de todos sus temores, le libró de todas sus angustias. Gloria a Dios. Y luego habla de una protección divina. Ahí mismo en ese Salmo 34, ahí dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Exaltaré a mi Dios, mi Rey. Así le dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Y luego habla de todos los días. Cada día te bendeciré. Todos los días la presencia de Dios en tu vida, en tu familia, en tu casa. La presencia de Dios. Bendeciré a Jehová cada día bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Denle la gloria a Dios. Es una persona que lleva la presencia de Dios. Este capítulo 13, donde narra esa historia, hermanos, debemos de tener nosotros esa inteligencia que nos da Dios, esa habilidad que nos da Dios, para entender y aplicarlo a nuestras vidas.
recordemos que Dios sigue siendo el mismo. ¿De cuándo? De ayer, de hoy y por los siglos. No se le ha acabado su poder, ni Él no cambia, porque dice la Biblia que en Él no hay mudanza. Amén. Ni sombra de variación. Quiere decir que Él no cambia. Él sigue siendo el mismo por todas las generaciones. Generaciones vienen, pasan, vienen otras, pero Él sigue siendo Dios y su palabra sigue siendo la misma. Cielo y tierra pasarán, y su palabra no pasará. Esta palabra es para todas las generaciones, porque Él es nuestro Creador, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Amén. Seguimos con este capítulo 13. Amén. Gloria a Dios. Vamos en el 4. Ya vimos que nadie hacía caso de ella, que el pueblo nomás se quejaba. Los 20 años que estuvo en la casa de Abinadab, y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Se da cuenta que cuando el rey Saúl a nadie le interesó, porque como al rey no le interesaba, pues la gente por lo regular somos dados a eso, que si no hay alguien que te vaya empujando, pues no lo haces. No, pues es que no me dijeron. De ti que salga. ¿Cuánto dicen amén? De corazón. Amén. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Entonces David reunió a todo Israel, desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamá, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Hasta ahí nada más, hermanos. Vimos en los versículos anteriores que él no solamente reunió a la asamblea, a los ancianos, a los allegados a él, sino que la Biblia dice que también él mandó a que recogieran de todas las ciudades, de los pueblos, de las aldeas, a los sacerdotes, a los levitas que ya estaban olvidados, porque ya no se hacía culto, ya no había culto a nuestro Dios, ya la gente no hacía caso, ya cada quien hacía lo que mejor le parecía. Como hasta el día de hoy. Hay gente que todavía hace lo que bien le parece. No se sujeta a las cosas divinas. Y si le aseguro que esto no es una esclavitud. No. Es lo que la mente piensa que, ay, voy a ser esclavo. No. Es algo tan hermoso, tan divino, que cuando portas la presencia de Dios, hay contentamiento en el corazón. Hay paz en tu mente, en tu corazón. Porque la presencia de Dios te va contigo. Le llama que se ríe de lo por venir. Imagínense gente que está preocupada, ay, ¿qué va a pasar? El futuro, y que viene este, y viene el otro, y qué voy a hacer. Y la Biblia dice que cuando la persona aporta la presencia de Dios, dice, se ríe de lo por venir, porque sabe quién está con él, quién está con ella, porque sabe que la gloria de Dios está con ustedes. Gloria a Dios. Así que los levitas, los sacerdotes, los que ministraban en el altar, estaban allá en sus aldeas, en sus ciudades, y el rey David los mandó recoger para que volviera otra vez el culto para Jehová de los ejércitos. Cuando él comenzó a hacer esto, es cuando él ya fue declarado rey, cuando él ya entró al palacio. Él no dijo cuánto hay de finanzas, él no dijo cuánto es de mi ejército que voy a tener, sino él dijo, ¿dónde está el arca? Lo primero que dijo, vamos a buscar primero la presencia de Dios para poder gobernar para este pueblo. Cuando dicen amén, gloria a Dios. Es lo que cada cabeza de familia tiene que buscar, tiene que hacer. Buscar primero la presencia de Dios para que pueda gobernar en autoridad sobre sus hijos, para que pueda gobernar con las ideas del Señor, para que pueda instruirlos con la sabiduría divina y nunca se aparten de los caminos del Señor, que siempre estén buscando la presencia de Dios, ya no porque les digan, sino ellos solos busquen la presencia de Dios.
La pregunta es, ¿dónde está tu familia? ¿Sabes por qué? Porque descuidaste la presencia de Dios. Por eso es, no porque no le eches la culpa a otra gente. Tú la descuidaste. Por eso es que mucha gente no quiere, muchos de tu familia no quieren nada con Dios. Esto es duro, no es fácil esta palabra, pero es la verdad. Y la verdad te va a sanar. Cuando dicen amén, hermanos, denle la gloria al Rey. Aleluya. Versículo 6. Y subió David con todo Israel a Bala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. ¿Cómo se regocijaban? Con cánticos, arpas, salterios, tamborines, címbalos y trompetas. Era una grande algarabía. Llevaban el arca, ya la iban transportando de la casa de Abinadab. El pensamiento del rey David y de los 30,000 que iban con él, imagínense, 30,000 hombres alabando al Rey de la Gloria, transportando el arca de la casa de Abinadab. El pensamiento de David era llevárselo al palacio, pero sucedió un acontecimiento inesperado. Nadie esperaba esto. Esto fue muy imprevisto para todos. Cuando dice la palabra del Señor que Ahío y Usa eran los hijos de Abinadab, uno iba delante de la carreta nueva que el rey David había mandado construir, así que uno iba arriando los bueyes y otro iba atrás. Ahío iba delante y Usa iba atrás. Pero luego vamos a ver lo que sigue diciendo esta historia. Gloria a Dios. Ya vimos, imagínense el cuadro. Los 30,000 hombres con cánticos, alabanzas, cuerdas, címbalos, con instrumentos, adorando a Dios. Iban danzando, iban cantando. Pero de repente sucedió algo. Vamos a ver. Versículo 9. ¿Ya lo tienen? Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Ahí está un punto importante. Tener temor y reverencia a las cosas divinas te va a traer bendición. Pero cuando no hay un orden, oiga, cuando no hay un orden, el orden de Dios era que solamente los sacerdotes podían cargar el arca y en los hombros. Pero David, en su pensamiento, ahí no le preguntó al Señor, él no se ve que le preguntó cómo llevamos el arca, sino que él, en su pensamiento, él hizo una carreta nueva y sobre unos toros ahí que iban jalando la carreta y el arca ahí, y un hombre atrás cuidando y otro adelante arriando los bueyes. Ese no era el diseño divino. El diseño de Dios era otro. Esto simboliza toda esa gente que dice: yo amo a Dios a mi manera, yo adoro a Dios a mi manera, yo le sirvo a Dios a mi manera. No es a tu manera, es a la manera de Dios, es conforme al diseño divino. Allá habla de un orden divino. Cuando dicen amén, hermano, de respetar las autoridades, respetar a los líderes, tener temor. Imagínense, por eso es que no pasa nada en tu casa. Imagínate 20 años y en lugar de bendecir, cosas malas, negativas pasan en la casa. Haz una reflexión, haz un análisis. ¿Qué estoy haciendo con la presencia de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántas casas son bendecidas por la presencia de Dios? Allí está el punto. Allí está el punto. Cada uno analicemos cómo está nuestro hogar. Amén. ¿Cómo están nuestros hijos? Amén. O si ya perdiste la autoridad sobre tus hijos, ¿cómo están ellos?
¿Buscan a Dios o están buscando otras cosas? Ese es el punto. Ahorita vamos a ver que Abinadab nunca les enseñó a sus hijos el temor, reverencia, respeto a las cosas divinas. Lo tomaron en poco. Por eso Usa extendió su mano. En el original dice que Dios envió fuego del cielo y lo extinguió, lo deshizo completamente. ¿Por qué? Por no conservar el orden divino, el orden de Dios. Muchas veces gente, no aquí, o no sé, pero estamos orando por todo eso. Pero mire, hacen cosas escondidas que el pastor no se dé cuenta. Dicen, ay, ¿para qué le avisamos al pastor? Son cosas buenas, no estamos haciendo cosas malas. Aquí está, él no estaba haciendo nada malo, él estaba haciendo cosas buenas. Usa extendió la mano para detener el arca. ¿Era algo malo? No, ¿verdad? Era algo bueno. Por eso, aunque sean cosas buenas, tiene que haber un orden. ¿Cuántos dicen amén? Para que no seas extinguido de la presencia de Dios. Aleluya. Yo sé que está fuerte, pero tenemos que sujetarnos a la ley divina. Amén, hermanos. Versículo 11 dice: y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Perezús hasta hoy. Y David temió. Mira, aquí está el temor y reverencia a las cosas de Dios. Y David temió aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de ¿quién? Obed-edom, Geteo. ¿Qué tenía que hacer Obed-edom ahí? Si él era Geteo, él era pecador de pecadores, él era filisteo. ¿Qué tenía que hacer la presencia de Dios, el arca de Dios en esta casa? Sucedió contigo y conmigo. ¿Qué tenía que hacer la presencia de Dios en nosotros? La Biblia dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Así llegó a tu casa, sin ser dignos de su presencia. Llegó a nuestra casa por amor y por misericordia. Por eso es bien importante conservar la presencia de Dios en nuestras casas, porque aquí habla de casas. Habla de la casa de Abinadab, habla de la casa de Obed-edom y habla de la casa de David. El pensamiento de David, la idea de David era llevarla a su casa antes del templo, antes de llevarla a un lugar que dice la Biblia que él mismo preparó después. Pero su idea era llevarla primero a su casa. Por eso es que el mensaje de hoy: lleva la presencia de Dios a tu casa, y que tu casa permanezca, que no se extinga la presencia de Dios en tu casa, en tu casa. Gloria a Dios. ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Mire, cuando David y todos vieron eso, dijeron: no, aquí tiene que haber un respeto, tiene que haber una reverencia, un temor a las cosas santas, un temor a la palabra de Dios, un temor a la presencia de Dios, hermanos. Porque así como trae juicio, también trae prosperidad. Los filisteos estaban mal, tumores y plagas para ellos, pero el que está bien con Dios, oiga bien, póngale mucha atención, el que está bien con Dios, está en la presencia de Dios, te va a ir bien, te va a ir bien. Diga lo que está haciendo, te va a ir bien. ¿Se da cuenta que es un arma de dos filos? Sí, amén. Versículo 14. Ya vimos que lo llevó a la casa de Obed-edom. Amén. Geteo, ya le digo ¿qué tenía que hacer él si él ni siquiera era levita? Él no era de Israel. Él era un pagano de paganos, pecador de pecadores. Pero la misericordia de Dios, así como llegó a nuestra casa, la presencia de Dios, sin merecerlo, sin ser dignos, así llegó a la casa de Obed-edom.
Pero fíjense que hemos visto a nivel pastores, en conferencias de pastores, que fíjense que la gente nueva tiene más respeto, más temor y reverencia a las cosas de Dios, y los que ya mucho tiempo como que se acostumbraron como a Abinadab y ya no le dan el valor, ya no le dan esa importancia que verdaderamente tiene la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios, bendito sea nuestro Dios. Versículo 14, ¿ya lo tenemos? Amén. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom. ¿Dónde? En su casa. Diga lo que está haciendo, en su casa. ¿Cuánto estuvo? 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Amén. Hay una gran diferencia. Así es, amén. En la casa de Abinadab, 20 años y no pasó nada. Al contrario, se murió su hijo Usa. Y de este lado, la casa de Obed-edom, y el Señor en 3 meses bendijo lo que en 20 años no lo bendijo, porque no le dieron el valor, no le dieron la importancia que verdaderamente tiene la presencia de Dios. Él le dio temor y reverencia. La Biblia dice, describe que él tenía 8 hijos. A sus 8 hijos le dijo, miren, aquí está la presencia de Dios. Ahí los instruyó. Aquí tiene que haber respeto, tiene que haber reverencia, tiene que haber reglas. ¿Cuántos dicen amén? No que los hijos manden, sino la autoridad, que es el cabeza de familia. Le dijo a sus hijos, aquí va a haber temor, reverencia, y no solamente a sus hijos. La Biblia dice que a sus nietos también les explicó, les dijo lo que era la presencia de Dios. Él, sin ser hebreo, sin ser israelita, él tuvo más temor y reverencia. Por eso Dios dejó establecido esta escritura, para que entendamos que lo que alguien no pudo hacer en 20 años, Dios lo puede hacer en 3 meses. ¿Cuántos dicen amén? Cuando amas la presencia de Dios. Cuando amas la presencia de Dios, en 3 meses fue convertida su casa, toda su familia fue convertida. Todos sus 8 hijos, sus nietos, en total, se entiende que era una casa grande, porque dice que eran 62 descendientes de Obed-edom, y todos ellos los instruyó, tanto que después, cuando David fue por el arca a la casa de Obed-edom, ya con las reglas divinas, ya no en carreta nueva, sino que ya conforme al diseño de Dios, fue con los sacerdotes, con las varas que tenía el arca en los hombros. Así fue cargando el arca hasta donde él había preparado ese lugar. Una tienda, dice, para que morara la presencia de Dios, el famoso tabernáculo de David, que simboliza adoración, oración y guerra espiritual. Aleluya, gloria a Dios. Cuando hacemos las cosas como Dios dice, hay prosperidad. En 3 meses, y no solamente lo bendijo, como le digo, física, económicamente, lo bendijo espiritualmente, porque como llevó la presencia, él tomó la autoridad, le enseñó a sus hijos, le enseñó a sus nietos el temor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor a Dios, temor reverente para nuestro Dios, respeto para las cosas de Dios. Entonces hay bendición en tu familia. Porque hay gente que prospera económicamente, pero espiritualmente están por los suelos. Y hay gente que sí prospera espiritualmente, pero económicamente no. Y Dios quiere tratar con las dos formas, en lo espiritual y en lo económico. Denle la gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Dios empezó a prosperar este mundo. Sus tierras empezaron a dar más en abundancia. Todo le fue bien en todas las áreas de su vida, porque puso en primer lugar la presencia de Dios en su casa. Ese es el reto, ese es el desafío. En tu casa, ¿qué se habla en tu casa? ¿Qué haces en tu casa? Hay un altar familiar en tu casa. Tú sabes si la presencia de Dios está en tu casa. Amén. O sea que yo sé que aquí hay mucha gente nueva y que está aprendiendo que esa presencia de Dios no solamente sea aquí en la iglesia,
sino que te la lleves a tu casa y que ahí permanezca como permaneció en la casa de Obed-Edom. En la casa de Obed-Edom, él dijo, bueno, pues ya murió un hombre ahí, hubo un temor, y entonces dijo, no, la presencia de Dios, si yo estoy bien, me va a prosperar, pero si yo estoy mal, va a mandar juicio, o no pasa nada, como en la casa de Abinadab, que en 20 años, nada, nadie la buscó, que el pueblo quejándose, solamente había puras quejas. Pero Dios no quiere quejas, Él quiere adoración, quiere alabanza, quiere oración que salga de tu corazón. En nombre de Jesús. En 3 meses, qué diferencia, ¿no? 20 años, nada. Y en 3 meses, la gloria de Dios. Porque eso depende de tu actitud, depende de qué vas a hacer cuando tomes esa decisión. Que llega un familiar, ya no vienes a la iglesia, o vas a fiestas de tus familiares, o los invitas, y esos son inconversos, y traen cerveza, traen música, y tú lo permites en tu casa. ¿Sabes qué? La presencia de Dios no te va a obligar, simple y sencillamente se va. Si tú quieres ser como Abinadab, que 20 años tuviste la oportunidad de tener la presencia de Dios y la desechaste, o 3 meses en la casa de Obed-Edom y todo fue prosperado en todas las áreas, matrimonios restaurados, cuando dicen amén, relación entre hijos a padres, padres a hijos, todo en armonía, porque ahí está la presencia de Dios. Cuando dicen amén a eso, capítulo 15, versículo 1, vamos rápidamente, gloria a Dios. ¿Cuántos están gozando con esta palabra? Reflexionando. Amén. De que en la presencia de Dios en mi casa haya temor y haya reverencia. Amén, hermanos. Hace poco fuimos a ungir la casa de un hermano y le dimos ideas, no claves, que están en la Biblia. Cuando te visite una gente que no sabe de Dios, ya que se vaya, unge tu casa. Vuelve a ungir con aceite, para que se limpie tu casa espiritualmente. Amén, hermanos. Capítulo 15, versículo 1 dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. ¿Se da cuenta? Preparando, antes de ir por el arca, la casa de Obed-Edom, la Biblia dice que el rey David fue a preparar lugar para el arca, para la presencia de Dios. Amén, hermanos. Versículo 14, 15, 14. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre, ¿dónde dice? Puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Ahí ya era el orden divino, ahí era el orden de Dios. Así es como Dios lo había establecido. Pero a veces queremos meter otras ideas a lo que Dios ya estableció y no funcionan. No funcionan, porque no es conforme al diseño divino. Así que no tiene que ser en nuestra manera, sino a la manera de Dios. Dígale al que está a su lado: esa es la manera de Dios. Aunque a veces no nos gusta, nos incomoda, pero esa es la manera de Dios como va a funcionar. Amén. Amén. En tu casa, gloria a Dios, la presencia de Dios. Abinadab menospreció la presencia de Dios, y la palabra de Dios dice que Obed-Edom exaltó la presencia de Dios. Uno la menospreció, 20 años no pasó nada, y el otro exaltó la presencia de Dios, y en 3 meses hubo cambios en su casa, hubo cambios en su familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que toda su familia venga a los pies del Señor? Que la presencia de Dios esté en tu casa. Ellos lo van a sentir, ellos lo van a experimentar. Aquí hay algo diferente.
cuando dice la palabra del Señor que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos, que no haga, porque a veces, ay, es que me va a dejar de hablar. Va a ser un tiempo nada más, Dios va a tratar con sus corazones. Amén, de la gloria al Rey, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Cuando Obed-Edom supo que David ya iba a ir a traer el arca a su casa, se entristeció y dijo, ¿y ahora qué voy a hacer yo sin la presencia de Dios? Ya se van a llevar el arca. ¿Y ahora qué voy a hacer? Si amamos su presencia, ¿cuántos aman la presencia de Dios? Él amaba la presencia de Dios. Sus hijos amaban la presencia de Dios. Sus nietos amaban la presencia de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabe qué hizo? Empezó a hacer sus maletas. Dejó todo ahí y se fue junto con el arca. Ahí se fue Obed-Edom y sus 62 descendientes se fueron tras del arca. Tanto que David vio eso y dijo, estos aman la presencia de Dios. Denle la gloria a Dios. Y los puso en el servicio, en el templo a nuestro Dios. Dice que toda su familia, unos eran porteros, otros servían al Señor, otros eran... ¿Qué estaban haciendo ellos entre los levitas, entre los que cantaban con címbalos, con trompetas? Ahí estaban los hijos de Obed-Edom. Denle la gloria a Dios, hermanos. Santo. Él ya no puede vivir sin la presencia de Dios. Él siguió el arca. Dijo, yo me voy. Dejó su casa, dejó todo. Lo que Dios le había prosperado, lo dejó por ir a servir al Señor y por estar cerca de la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren que sus descendientes amen la presencia de Dios? Empieza tú, comienza tú a tener ese temor reverente, a conservar y a preservar la presencia de Dios en tu casa. Amén, en tu vida. Aunque a veces duele, claro que es un sacrificio. No lo podemos evitar, no lo podemos negar. Es un sacrificio, pero trae buenos resultados. Amén. Cuando dicen amén. Gloria a Dios. Primer libro de las Crónicas. Bueno, vamos a ver primero los versículos donde aparece Obed-Edom. Ahí en este capítulo 15. Ahí estamos. Amén. Y con ellos, versículo 18, 15, 18. Vamos a ver cómo estaba este Obed-Edom, que dejó todo por seguir la presencia de Dios. Dice, y con ellos, ya lo tenés, 15, 18, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Cuni, Eliab, Benaía, Masías, Matatías. Ahí estaban todos. Pero ahí usted va a ver el nombre. Después del Ifelú, Micnías. Y luego dice, ¿cómo dice? Por eso les digo que ha sido ahí con los levitas. Porque Dios conoce los corazones. Dios conoce, dice la Biblia que Dios pesa tu corazón. Amén. Y Él te va a dar conforme a lo que ve en tu corazón. A Él no podemos engañar. Lo vimos en el estudio anterior, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Otro versículo donde aparece este nombre, versículo 20. ¿Lo tenemos? Y ahí sigue mencionando a todos los que estaban participando allí en el templo, en la adoración. Dice, y Zacarías, Jaziel, ahí está Semiramot, Jehiel, Eliab, Masías, Elamía, eran sacerdotes de Jehová. Dice, con salterios, o sea, con instrumentos de música, sobre Alamot. Y luego dice en el versículo 21, Matatías, ¿sí está conmigo? Elihud, Micaías, y ahí está Obed-Edom, Jehiel y Azarías. Tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Tenían arpas afinadas. Quiere decir que ahí estaba Obed-Edom entre los levitas que estaban tocando, entre los músicos. Y mire cómo le llegó la presencia de Dios
la recibió, la aceptó, tuvo temor de ella y el Señor trató con él y trajo a toda su familia a la presencia de Dios. No solamente a Obed-Edom, sino a toda su casa. Cuando dicen amén, hermano. Bienaventurados aquellos padres, aquellos abuelos que traen a la iglesia a sus hijos, a sus nietos. Cuando dicen amén, hermanos, denle la gloria al Rey, porque está sembrando la buena semilla. Gloria a Dios. En el versículo 24 lo vuelve a mencionar, donde dice: Sebanías, Josafat, Natanael, Amasías, Zacarías, Benaía. Benaía era el que mataba leones, y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Y ahí está el nombre. Obed-Edom y Gelías eran también porteros del arca. Se fue, siguió la presencia de Dios. Esa debe de ser la prioridad al iniciar este año 2026. Que tu prioridad sea tener la presencia de Dios. Primero tú, en tu casa, en tu familia. La presencia de Dios tiene que ser la prioridad entre tus proyectos, entre tus planes, entre tus sueños. Eso tiene que ser la prioridad, la presencia de Dios. Porque cuando traes la presencia de Dios, lo demás se viene por añadidura. Es lo que le pasó a Obed-Edom. Trajo la presencia de Dios. Tuvo temor de la presencia. Le enseñó a sus hijos, a sus nietos, el temor a la presencia de Dios, el respeto, la reverencia, adorar la presencia de Dios. Y Dios le trajo prosperidad en 3 meses. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria a Dios. Así que vamos a la palabra del Señor. Primero de Crónicas 26, del 4 al 8. Aquí adelantito. Amén. Este mensaje es para reflexionar. Amén, amén. ¿Cómo estoy yo en mi casa? ¿Qué se hace en mi casa? ¿Qué se habla en mi casa? ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. Amar la presencia de Dios. Tener temor a la presencia de Dios. Que cuando vengas al culto apagues tu teléfono. ¿Sí es tener temor a Dios? Porque no es tu tiempo, es el tiempo de Dios. Hágalo. Ya cuando salgas ya, ¡aló! Pero el que no tiene temor de Dios, no le importan las cosas de Dios, como Abinadab. No le importaban las cosas de Dios, no le tenía el temor, el respeto que de verdad debe de tener, el valor. Amén, hermanos. Mire cómo dice la palabra, primer libro de Crónicas 26, y con esto cerramos, del 4 al 8. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Dice: los hijos de ¿quién? De Obed-Edom. Dice: Samaías, el primogénito; Josabad, el segundo; Joab, el tercero; el cuarto Zacar; el quinto Natanael; el sexto Amiel; el séptimo Isacar; el octavo ¿cómo dice? Peudía, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Ahí están sus 8 hijos. También de Semaías, su hijo, o sea, ese ya es su nieto de Obed-Edom, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, o sea, Semaías era hijo de Obed-Edom, pero aquí ya está hablando de los nietos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por sus nietos? ¿Cuántos quieren que sus nietos sigan en la presencia del Señor? Tengan temor, reverencia, sirvan en la casa de Jehová. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Los hijos de Semaías: Oni, Rafael, Obed, Zabad y sus hermanos, hombres esforzados, asimismo Eliud y Samaquías. Todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. Aleluya. 62 de Obed-Edom.
dio. Amén. Tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos da, porque muchas veces ya no vuelven. Si estás aquí es porque Dios te ha dado otra oportunidad. Amén. A no desaprovechar las oportunidades de nuestro Rey. Ya vimos estas historias de estas dos casas, hermanos. Una fue bendecida porque adoró la presencia de Dios, y otra no pasó nada. Al contrario, murió uno de sus hijos de Abinadab, murió Usa, porque no les enseñó el temor reverente a nuestro Dios. Ese es el punto. Nuestros hijos que sigan con esa reverencia. No le eches la culpa a otros como Saúl, sino eres tú que descuidó la presencia. Eso es. No es otro punto. No puedo, ¿cómo se dice? Yo no puedo decir cosas que no están en la palabra de Dios, sino que todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Amén, hermanos, cuando dicen amén. Temor reverente. El altar no es cualquier cosa. El que se sube al altar tiene que tener un temor, un respeto, una reverencia a las cosas de Dios. Conservarse puro allá afuera, para cuando venga Dios lo respalde. Amén, hermanos, cuando dicen amén. Yo sé que hay lugares donde llegan y se postran en el altar que no tienes tiempo en tu casa. La Biblia no habla de eso. Dice que tú te conservas puro, obedeces allá afuera, vienes y con toda confianza te subes aquí porque sabes cómo estás delante del Rey. Cuando dicen amén, hermanos, denle la gloria al Señor. Aleluya. Pero es más importante conservarte puro allá afuera. Es a lo que me refiero. Amén, hermanos. Me voy a decir, ay, el pastor no quiere que yo. No. Lo que estoy diciendo es que es más importante obedecer la palabra, que la presencia de Dios esté en tu casa, donde quiera que vayas. Tu actitud, tu manera de ser, tu manera de hablar, tu manera de pensar. La presencia de Dios. Eso es lo que va a hacer a que tu corazón se incline a las cosas divinas y que haya un temor, un respeto, una reverencia a las cosas divinas, a los que participamos del altar, a los levitas. Cuando dicen amén, hermanos, póngase de pie, mis amados hermanos. Aleluya. Empieza a cambiar y tú vas a ver la prosperidad en tu casa. Si tienes vida, hay esperanza. Amén, hermanos. Si Dios te ha preservado.